Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas. Si no tienes cosa mejor que hacer, te invitamos a que nos acompañes hasta la 1 de la madrugada, porque en verano también hay deporte y también hay noticias. La noticia del fin de semana, de hecho, es que no solo Marcus Rashford, ya es del Barça, sino que ya está en Barcelona. Aeropuerto del Prat. Ana Palet, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Podemos dar fe de ello que Marcus Rashford ya está aquí en Barcelona, ha aterrizado en la terminal corporativa del aeropuerto del Prat en un vuelo privado hace un par de horas, sobre las 9:30 de la noche, procedente de la ciudad inglesa de Nottingham. En el vuelo le acompañaban 6 personas, entre ellos familiares como su padre y su hermano. Le esperaban trabajadores del Barça para recibirle y acompañarle hasta el hotel. Ya dentro de la furgoneta, el jugador inglés Marcus Rashford ha saludado a la prensa que estábamos ahí presentes en la terminal, contento, sonriente, nos ha hecho el gesto del pulgar hacia arriba, y ya ahora a descansar, que mañana pasa revisión médica para sellar su incorporación al Fútbol Club Barcelona. Gracias, Ana. A las 12 en punto, Ramón Besa nos cuenta lo que le puede aportar el inglés a una delantera temible. La verdad es que da para un debate cualquier día de estos, en cualquier programa de deportes de la cadena SER. ¿Qué es mejor, la delantera del Barcelona o la delantera del Real Madrid? O la delantera del Atlético de Madrid. Ahora mismo tiene Hansi Flick, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Rashford, Ferran Torres, en fin. Vaya delantera. Ojo que tenemos cosas de mercado. Saúl Ñíguez va a ser en breve historia ya del Atlético de Madrid. Lo han contado a media tarde en la SER, Talavera y Palacio. Meana tiene algo que contar de Aymeric Laporte. Ya sabéis, un hombre importante siempre para la selección española de Luis de la Fuente, y hay Mundial el año que viene, y mañana se va a dar a conocer la nueva cúpula del nuevo Comité Técnico de Árbitros, del nuevo CTA, y Héctor González tiene los nombres. Pero antes, domingo de noticias para 3 de los faros del deporte español: Marc Márquez, Jon Rami, Carlos Alcaraz. Lo de Márquez es brutal. Ha ganado en Chequia, otra victoria más. Lleva 8 ganadas de 12 los domingos. En los sprints del sábado lleva 11 de 12 y le saca 120 puntos al segundo, que es su hermano Alex. Fijaos, mitad de temporada y le saca ya 120 puntos al segundo clasificado. Qué piloto, qué deportista y qué carisma tiene. Y uno de los mejores binomios de la SER, o al menos de deportes de la SER, es juntar a Mela Chércoles y a Marc Márquez. Pura delicia. Junto a Marc Márquez, Mr. 37, el hombre ha conseguido hoy su 5º doblete consecutivo. 8 lleva ya, 120 puntos de ventaja al segundo de la general. Y te digo una cosa, la crónica de Las dice el mejor Marc Márquez de la historia. Y me da igual lo que digan los números, por la forma de ganar, que lo haces muy fácil, por el hambre que tienes, por los números también. ¿Qué opinas? Bueno, no diré, es difícil decir el mejor o no, pero sí que diré uno de los mejores. Me he reencontrado en esta primera parte de temporada donde lo dejé antes de la lesión, en 2019, con gran dominio de la moto, de las situaciones. Cometemos errores, somos humanos, pero bueno, con una calma diferente, pero con la misma hambre, que esto también es lo que marca la diferencia. ¿Dónde te gustaría ganar el Mundial? Te han llegado a preguntar en rueda de prensa en inglés que si en casa de Rossi, en Misano. Sería hacerlo sobrando 6 carreras. Sabes que no te voy a responder, o sea, como si no me conocieras, no voy a hablar de dónde, cuándo quiero cerrar el Mundial. Simplemente, y que también soy honesto, afronto las últimas 10 carreras del Mundial después de verano con la mentalidad de que solo lo puedo perder. Entonces, si toca gestionar alguna carrera, tocará gestionar, pero si se puede ganar como pasado aquí, pues se va a intentar. ¿Te planteas en algún momento jugar? Es decir, guardarte cositas para el final, para dar un poco más de emoción, de espectáculo, efectivamente. En su día lo hizo Valentino, y tú estás al nivel de él, como mínimo más, no lo sé. No quiero... Bueno, no te voy a responder porque tengo respeto a todos los rivales y
y todos van rápidos. Y hoy, por ejemplo, las primeras vueltas no es que iba con una marcha menos detrás de Bezzecchi, pero iba incómodo, un poco incómodo pilotando detrás de otro piloto. Es verdad que el MotoGP de antes se podía ir detrás cómodo. Ahora con esta aerodinámica no se va cómodo detrás, por eso todo el mundo intenta liderar carrera delante, estar delante, y hoy, por ejemplo, Pecco ha llegado a Costa y se ha quedado, no lo ha podido ni intentar adelantar, y a mí Bezzecchi me ha costado mucho, pero tenía medio segundo más para adelantarle, o sea, es un poco diferente. Firmo en conseguir igual y sin jugar, que si juegas a veces te quemas. Segundo nombre, Jon Rahm. Ha acabado a 14 golpes del campeón del British Open, Scottie Scheffler. 14 golpes. Acumula 2 años seguidos sin ganar un Major desde Augusta 2023, que son precisamente los 2 que llevan el circuito saudí. ¿Será casualidad o no? Lleva un 2025 mejor que 2024, pero en el Open británico se la ha pegado. No sé, no es que sienta que esté jugando mal, pero me fastidia que la diferencia entre lo que yo siento y el resultado sea tan grande. ¿Cómo valoras el año, los 4 Majors? Bueno, 3 buenos, 1 malo. Destacando un poco más el PGA, ¿no? En el que jugué muy bien y tuve oportunidad de ganar. A ver si puedo conseguir estar en esa mezcla entre los jugadores que están para ganar más a menudo. Y tercer nombre, tercer faro del deporte español, Carlos Alcaraz. Viene de ganar Roland Garros, casi sin descanso, ser finalista en Wimbledon, y ahora tocaría, en este calendario, hablamos mucho del calendario del fútbol, el del tenis es de locos, se han vuelto locos con estos Masters 1000 de 12 días. Bueno, tocaría ahora el Masters 1000 de Canadá. ¿Lo va a jugar o no? Última hora, Pedro Follana, hola. Hola Álvaro, buenas noches. No es oficial todavía, lo va a comunicar en los próximos días Carlos Alcaraz, pero todo apunta que no va a jugar el torneo de Toronto en Canadá. De momento sigue de vacaciones, no ha cogido la raqueta, sigue sin entrenar. Ya es la semana que viene cuando se disputa el evento y por tanto las cuentas son bastante fáciles. Si sigue de vacaciones, no entrena todavía, es muy complicado que esté. Él se ha tomado con tranquilidad el descanso después de Wimbledon para preparar sobre todo el torneo de Cincinnati y posteriormente el US Open. Por tanto, no quiere forzar la máquina, como tampoco lo quiere hacer Novak Djokovic, como tampoco lo quiere hacer Jannik Sinner. Ambos ya han confirmado oficialmente que no van a estar en el torneo y ya digo, en los próximos días va a tomar ya la decisión definitiva, pero la decisión, todo apunta ya a esta hora, es que Carlos no va a estar en Canadá y directamente va a reaparecer en el torneo de Cincinnati para preparar el US Open. 11:37, enseguida todo el mercado con Talavera, con Meana, Aritz Gabilondo, Héctor González, que nos tiene que contar esos detalles del CTA, de ese CTA absolutamente cambiado, de los nombres que van a regir a partir de la temporada 25-26, quiénes son los jefes en el estamento arbitral, pero antes, ojo a esta historia. Hoy no ha habido amistosos, pero sí los hubo ayer, un total de 10. Uno de ellos, el que se celebró en Braga, localidad al norte de Portugal, y que enfrentó al Braga y al Celta. El equipo portugués ganó por 3-1 al equipo de la ciudad olívica. Entre Braga y Vigo hay aproximadamente 1 hora y 10 minutos en coche. Y eso hizo que ayer hubiese muchísima gente que pasara la frontera y fuese a Braga a ver el partido. Esta mañana, bueno, ya desde anoche y esta mañana, hemos visto mensajes en redes sociales tipo, lo digo por parte de aficionados del Celta de Vigo, nos trataron como a delincuentes, hablando de la seguridad del equipo local. Ha sido una vergüenza. E incluso otros decían, es que incluso prohibían el acceso a personas con tatuajes. Queríamos conocer, a través de un par de testimonios que ha buscado Isa Pacheco, cómo fue lo de ayer en ese partido amistoso. Nos está escuchando Fran, aficionado del Celta. Hola Fran, buenas noches. Hola, buenas noches. Y está por ahí también Alba, que estuvo anoche en Braga. Hola Alba, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Fran, ¿cómo fue el trato ayer? Pues para mí, sinceramente, por decirlo de una manera, penoso, porque yendo con niños y con mi hermana, por ejemplo, que era celíaca y diabética, a los niños le quitaron las gominolas, no se las ni dejaron pasar, que ya estuvo en una bolsa de gominolas, y a mi hermana le explicó por activa y por pasiva 20 veces que, claro, ella tenía que poder meter algo de comer, y le dijeron que no. Y después nos enjaularon allí, los niños cuando entraron se asustaron porque todo aquello con unas redes, 3 controles de seguridad, cachando a los niños, no sé, no me parece normal. ¿Te había pasado alguna vez, Fran, de otros partidos? Creo que fuiste con tu hijo de 9 años, con tu sobrino de 10. Sí, ¿habías tenido una experiencia parecida alguna vez? No, y fuimos, te puedo decir que este año nos coincidió así muchas veces a muchos fuera y los llevé y nunca tuve problemas. Alba, que nos tratasen así, Alba, ¿cómo fue tu experiencia? Creo que fuiste con un grupo de amigos, eres de Porriño, bien cerquita de Vigo. ¿Cómo fue tu experiencia ayer? ¿Cómo fue el trato en Braga? Sí, la verdad es que fuimos a pasar el día, al final a ver un amistoso, de risas con los amigos,
Pero la verdad es que el trato fue excesivamente controlado todo, pasamos por 3 controles, yo también soy celíaca y no me dejaron pasar la cena, a pesar de explicarle la situación, y soy consciente de que en los estadios normalmente no hay comida sin gluten, entonces siempre voy preparada. Y no me dejaron, y después, a mí fueron 3 controles, pero hubo gente que incluso 5. Y al final era un amistoso que íbamos a pasarlo bien y pues se fue un poco de madre, la verdad. ¿Te había pasado alguna vez, Alba? ¿Un trato así? No, y soy de ir bastante con el Celta fuera a visitarlos fuera. Y en la vida, por lo menos en estadios de España, nunca hubo tal control. Fran, hemos visto algunos aficionados y aficionadas del Celta que decían en redes, nos han tratado peor que a criminales. No sé si tú también tuviste una sensación parecida, una sensación de vergüenza, de que parecía que erais no bienvenidos allí. Yo creo que la palabra es esa, que yo creo que no éramos bienvenidos allí, porque no creo que hiciéramos ni daño a nadie, ni éramos, no sé, que si me hablas de que los radicales ya los tenían apartados en un lado, una grada, pues aparte, y dices tú, pues mira, los tienen controlados, y a nosotros nos tenían en otra, y dices, pues no vi lógico, y que después, al acabar el partido, no estuvieron allí, los niños ya estaban cansados, y no estuvieron allí tirados casi 40 minutos para poder salir. No me pareció normal. No sé si esto, Alba, quita las ganas un poco de seguir a tu equipo. Entiendo que no, pero claro, con un trato como el que recibisteis ayer, porque incluso también he visto a gente que decía, es que incluso con cacheos excesivos a las mujeres, que no sé si, por ejemplo, también pasó en tu grupo de amigos o habéis tenido constancia de algo parecido, Alba. A mí misma, ya te digo, sí que los cacheos fueron más excesivos que normalmente, que yo entiendo que tienen que controlar los bolsillos y demás, pero esta vez fueron a más. Y al final es lo que decía Fran, que los radicales ya estaban todos juntos, estaban controlados y no tiene sentido que al resto que somos familia, amigos y demás, que nos traten así. Y sí que hay un partido cercano, el Guimaraes, que sí que tengo amigos y demás que se están replanteando ir, si el trato va a ser igual, si vamos a ver a través de una red, que al final es mucho más incómodo. Y sí que partidos como ese sí que la gente se está replanteando. A España no creo, porque al final sabemos ya cómo es y no hay comparación. Pues son los testimonios de Alba y de Fran. Hay fútbol de pretemporada, hay vida más allá de los grandes clubes que disputan pocos partidos y en muchos casos incluso fuera no solo de nuestras fronteras, sino fuera de nuestro continente. Galicia y Portugal son limítrofes, Vigo y Braga están muy cerca, Guimaraes también es otra localidad del norte de Portugal muy cercana a Vigo, y lo que hay que diferenciar, y habría que decirlo de alguna manera, que el fútbol es de gente como Alba y como Fran, no de esos radicales que por desgracia los hay en todos los equipos, absolutamente en todos. Alba y Fran, un abrazo muy fuerte y que la próxima vez, sea donde sea, siguiendo al Celta, no sea tan mala como esta. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En fin, qué cosas. 11:44. Mañana arranca pretemporada el Club Atlético de Madrid. Sí, jugó el Mundial de Clubes, pero es que las semanas se pasan volando. Miguel Martín Talavera, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. ¿Cuánto han tenido de vacaciones al final? Pues prácticamente un mes. Yo creo que el último partido, si no recuerdo mal, fue el 23-24 de junio. Ese fue el partido que ganan a Botafogo 1-0, pero que es insuficiente, y por la diferencia de goles con 6 puntos se va del Mundial de Clubes, y es desde ese momento de vacaciones. Algunos de hecho ya ni regresaron a España, partieron desde allí rumbo a sus vacaciones y vuelven el 21, pues prácticamente un mes. Esto no para. Ahora en Los Ángeles de San Rafael, como es habitual, en Segovia la estás de pretemporada, y tal y como has contado, a media tarde, en principio sin Saúl Ñíguez, que parece que ya va a ser historia del Atlético de Madrid. Sí, va a terminar, estaban esta tarde noche de forma frenética, imagino que mañana se terminará ya de realizar todo, de rescindir su contrato como jugador del Atlético de Madrid para en Turquía ya firmar por el Trabzonspor, donde va a firmar un contrato largo, en principio 3-4 temporadas, y va a ser ya historia del Atlético de Madrid. Se va a ir con más de 400 partidos con la camiseta roja y blanca. Es verdad que espectacular el primer tramo como jugador colchonero, luego bastante irregular, 2 cesiones al Chelsea y al Sevilla que fueron infructuosas porque ni terminó de jugar mucho ni de consolidarse
en ambos equipos, y ahora, bueno, pues un nuevo reto en lo personal, con un contrato largo en propiedad de otro club, no pensando que tiene que volver o que tiene que hacer méritos para quedarse, y esperando la mejor versión de ese Saúl que durante muchos años fue un jugador insustituible en los 11 de Diego Pablo Simeone. Seguramente su culmen fue aquel gol frente al Bayern de Múnich. Bueno, ese gol, una chilena en un derbi, recuerdo también. La verdad que en Liga de Campeones firmaba prácticamente todos los años algún golazo. Pero bueno, aquello fue una maravilla, fue una obra de arte ante el Bayern de Pep Guardiola, al que terminó eliminando. Y bueno, sí, un jugador que ha sido importantísimo, que perdió sitio, perdió frescura en lo físico, que era quizá su gran potencial. Luego, en esa fórmula de buscar a jugadores que pudieran ser versátiles, se le intentó acomodar a carrilero izquierdo. Él ni quiso, ni pudo, ni supo. Y yo creo que ahí fue donde se terminó ya de distanciar con el Atlético de Madrid, porque él no se le hacía bola jugar en esa demarcación que el entrenador le pedía porque necesitaba en aquel momento, y luego en el centro del campo también terminó de perder su sitio. Y aunque es verdad que luego al año siguiente, cuando vuelve del Chelsea, vuelve y hace algún gol y está bastante mejor, pero bueno, nunca volvió a coger ese nivel que tuvo en los primeros años del Atlético de Madrid. Salvo ya va a ser historia del Atlético de Madrid. Y en cuanto a mercado, a 20 de julio, aunque esto es muy largo y todavía hasta el 1 de septiembre se pueden hacer transacciones, que por cierto, enseguida vamos a hablar de tema Arabia Saudí. El otro día creo que era Héctor González quien me decía que es el 11 de septiembre cuando cierra el mercado en Arabia Saudí. El 11 de septiembre, es decir, 10 días después que en Europa. ¿La operación central cómo va, Talavera? O porque parece, te escuché el otro día, creo que fue con Marta Casas, que es lo que falta en realidad, fundamentalmente, un central. Bueno, un central y un extremo y un regateador. Lino tiene opciones de salir. Es verdad que tiene que salir sí o sí uno de los extracomunitarios, porque llega Thiago Almada, que no tiene carnet, que no tiene pasaporte comunitario y que va a tener que hacer su sitio en la plantilla, y o bien Nahuel Molina, que era en un principio el que pensaban que era más fácil buscar su salida, aunque fuera en cesión, porque entienden que es un jugador importante que se puede revalorizar para una futura venta o incluso volver otra vez al Metropolitano. Ahí estaba el papel de Jesús Areso, que lo tenía prácticamente cerrado todo con el Athletic Club de Bilbao, pero la irrupción del Atlético de Madrid de forma fuerte le han dicho que espere. Sigue sin entrenar con sus compañeros en Osasuna, y si saliera Nahuel Molina entraría el jugador de Osasuna, pero también pueden salir Gallagher. Este tiene menos opciones porque su mercado es solo la Premier, además tiene que ser por una cantidad importante de dinero, y es un rol muy específico en el Atlético de Madrid, y entiendo que lo puede hacer el inglés, el ex del Chelsea. Y luego Samu Lino, que firmó una muy buena temporada el primer año que jugó con la camiseta del Atlético de Madrid, después de terminar sus sucesiones en Portugal, pero el año pasado fue tremendamente decepcionante. Terminó jugando poco y en muchas ocasiones mal, y se le busca una salida. Por lo tanto, buscarían un extremo regateador para esa banda izquierda, tirando a Almada un poquito más al centro, incluso a Baena en la posición de interior, y sobre todo el central. La petición número 1 de Simeone es el Cuti Romero, el central campeón del mundo del Tottenham, que lleva en contacto con el Atlético de Madrid pues prácticamente, te diría, desde finales del 2024. Quiere jugar en el Atlético de Madrid, pero Levy lo considera un proyecto fundamental en su Tottenham. Le quiere renovar, le quiere subir la ficha de forma exponencial, y en esa tesitura el Atlético de Madrid no va a poder llegar a las pretensiones que tiene el mandatario del conjunto londinense. Por lo tanto, se buscan alternativas. Janko se va a ir a Arabia, por lo tanto no va a poder ser, que estuvo ya el año pasado muy cerca, el jugador central del Feyenoord. Hincapié puede ser una opción. Renato Veiga, portugués del Chelsea, también puede ser una opción. Pero como te digo, falta el central, y dependiendo de las salidas también faltará ese extremo regateador, e incluso ese lateral derecho que si saliera Nahuel Molina sería Jesús Areso. Fundamentalmente el central, posiblemente el extremo izquierdo, y a ver qué pasa también con la opción del lateral derecho. Todavía queda mercado por delante para el Atlético de Madrid. Nos lo contará Talavera desde mañana, ya desde Los Ángeles de San Rafael. Mítico sitio de inicio de pretemporada para el Atlético de Madrid. ¿Sabes, Talavera, que fue el sitio donde me llevaron de despedida, de soltero? A Los Ángeles de San Rafael. Yo siempre digo, me llevaron de despedida a Los Ángeles.
obvio el de San Rafael, aunque es maravilloso. Allá al lago. Al lago, sí, literalmente me llevaron al lago. ¿Te tiraron al lago? Me tiraron al lago, como puedes intuir y entender. Un abrazo, Talavera, adiós. Tan solo decirte una cosa, si me permites. 3 de los 4 fichajes van a estar mañana a las órdenes de Simeone. Mateo Ruggeri, Alex Baena y Thiago Almada. Todavía tiene algunos días más de permiso Johnny Cardoso. En principio no va a estar. Y nada, que solo van a estar una semana hasta el sábado. El domingo tendrán libre. El lunes siguiente 28 volverán al Cerro del Espino. Y luego ya amistosos. 3 de agosto confirmado en Dodragao frente al Porto. Homenaje a Diogo Jota y a su hermano. El día 6 se juega contra el Rayo Vallecano. Todavía no hay oficialidad de la fecha. Y el día 9 St. James's Park frente al Newcastle. Juega de momento, son los 3 amistosos que tiene cerrado el equipo rojiblanco. Abrazo, Talavera. Adiós. Un abrazo. Saltamos a un poquito lo que es mercado saudí. Antón Meana, buenas noches. Presente, Benito, buenas noches. Porque Aymeric Laporte, evidentemente este es un mercado especial, el de 2025, porque hay muchos jugadores que están viendo que como no jueguen no van al Mundial. Al Mundial que, por cierto, ayer lo decíamos algunos compañeros, justo, estoy convencido, dentro de un año, 20 de julio, estaremos aquí celebrando que España gana su segunda estrella. Lo digo porque la final del Mundial va a ser el próximo 19 de julio. Se alarga una semana más en el caso del próximo Mundial. Es caso de Marcus Rashford, que enseguida lo analizamos, su llegada al Barcelona con Ramón Besa, pero ¿qué pasa con Aymeric Laporte? Porque se fue a Arabia Saudí, pero parece que sus días allí están contados, Antón. Correcto, Al Nasser sabe que el Athletic Club quiere a Laporte, esa conversación se ha producido ya, pero nos confirman fuentes oficiales desde Arabia que no hay nada formal y que desde Bilbao no han hecho todavía una oferta al equipo saudí por el central de la selección española. Lo que también está claro, cuando llamas a Riyad queda clarísimo, es que Jorge Jesús, el entrenador de Laporte, no cuenta con él y eso obviamente hace que la operación se acelere. Está apartado y eso hace que se abarate su precio, pero Al Nasser no lo va a regalar. Para mí, Álvaro, la pelota está en el tejado de Laporte, lo decíamos con Yago el viernes, que debe aceptar bajarse mucho el sueldo para que luego los vascos puedan hacer una oferta que acepte Al Nasser. Todos los caminos nos llevan a pensar que habrá acuerdo este verano y que Laporte jugará en San Mamés para alegría de Valverde y de Luis de la Fuente, pero a esta hora no hay oferta formal y no hay tampoco ningún avance durante el domingo. Son 2 clubes muy serios, Athletic y Al Nasser, que hacen bien los deberes en el mercado y que no bromean con temas como este, y eso augura buenas maneras y cosas serias, pero es importante recalcar que aunque Al Nasser ya sabe que el Athletic quiere a Aymeric Laporte y que el jugador está apartado, lo que acelera una posible salida, no hay todavía nada formal, ni siquiera una oferta verbal o por escrito del equipo de Jon Uriarte. Lo cuenta Antón Meana, Jorge Jesús no le quiere. No le quiere, así que lo más probable es que se produzca una salida. Le quiere el Athletic Club. Queríamos ahondar un poquito porque cuando hablamos de futbolistas que estaban en ligas españolas o en ligas europeas y se van a Arabia Saudí, como que le perdemos un poquito la pista. Entonces, no es tan fácil encontrar gente que sigue a la Liga Saudí. Uno de ellos es Aritz Gabilondo, compañero del diario AS. Hola Aritz, buenas noches. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es el nivel ahora mismo de Aymeric Laporte? Porque parece que esa vuelta a España o esa vuelta a Europa es bastante real, bastante posible. Bueno, a ver, no es el nivel que exhibió en la Eurocopa del año pasado, en la que fue probablemente el mejor central del torneo. Fue perdiendo sitio en Al Nasser también por culpa de alguna lesión, y luego yo creo que él ya tiene la cabeza fuera del club, dejó de jugar. Sabéis que el equipo acabó sin títulos, es el equipo de Cristiano Ronaldo, acabó sin títulos la temporada y él me parece a mí que tiene ya pues la mente puesta en otros sitios. Ahora, salir de Arabia no es nada fácil. Son clubes que pagan muchísimo dinero, más del que pueda pagar nadie aquí en España o en Europa. También pagaron un traspaso por él, creo que fueron 27 millones en su momento, así que imagino. O sea que son muy duros, ¿no? Sí, o sea, los saudíes durísimos. A la hora de vender son bastante Bueno, duros. el mejor ejemplo es el de Jordan Henderson, que es el jugador que llegó allí a un equipo al que dirigía Steven Gerrard y bueno, pues a los pocos meses se hartó y le costó horrores poder salir de allí, tuvo que renunciar a todo lo que había firmado como salario y acabó yéndose al Ajax, pero cuesta muchísimo. Otro caso es Gabri Veiga, ¿no? Gabri Veiga también le ha costado Dios y ayuda a poder salir de allí, firmó un contrato magnífico cuando recaló en Al-Ahly y luego ha tenido que salir y ha firmado por el Oporto, pero por 15 millones de euros, que es una cifra que bueno, pues no son nada desdeñables para equipos de Europa. ¿En cuánto, Antón, puede estar ahora mismo Aymeric Laporte allí al año? ¿En unos 20? ¿Ganando? Sí. Yo creo que más de 23 millones de euros.
Es una barbaridad lo que se paga brutos, en Arabia. Que allí son limpios. Son cifras, Aritz, Álvaro, que nunca llegas a saber cuánto gana realmente, con diferentes fuentes, preguntas, informaciones que se publican, 23,5, 23, más de 20 seguro, y eso hace, lo hemos comentado en varios programas, desde que la federación nos puso en la pista que estaban preocupados y que pensaban que si Laporte quería estar en el Mundial como quiere De La Fuente, tenía que regresar de Arabia, mínimo, él va a tener que aceptar bajarse un 50% el sueldo, mínimo. Porque aunque pague bien Athletic Club, pues los contratos de los Williams, de Sancet, son altos, pero ni se acercan ni de lejos a lo que gana en Arabia. Es una operación difícil porque lo ha dicho Aritz, pagaron por él 27 millones de euros. Aunque esté apartado por el entrenador, no lo van a regalar. Por tanto, primero tienes que llegar a un acuerdo con Laporte como club español para que se baje mucho el sueldo y luego, con ese dinero que te quede, ir y decirle al Nasser, te ofrezco tanto, y ver si lo aceptan. Es que además, Aritz, venimos de un fin de semana en el que Santi Ovalle nos contaba ayer cómo Rashford, de lo que cobraba, por ejemplo, la temporada pasada o el año pasado, se va a rebajar un 25% y después más de la mitad de lo restante se lo va a pagar el United. Estaba por encima de 25 millones. Es como que está Arabia, está Inglaterra y después para llegar a España, sí, totalmente. Quien quiera llegar a España se va a tener que bajar mucho el sueldo por términos generales o en términos generales. Otro ejemplo que pongo encima de la mesa es el de Imanol Alguacil. Imanol ha fichado por Al-Shabaab, que es un equipo de media tabla de Arabia Saudí, le pagan 8 millones limpios al año y él tenía una oferta del Sevilla y le pagaban 1,5, casi 2. De 8 a 1,5. 4 veces más de lo que te pagan aquí. Es que son cifras con las que no se puede competir, evidentemente. Por eso la apuesta tan fuerte que está haciendo allí Arabia Saudí, que por cierto estaba recordando ahora que ha fichado al Nasser a Janko, a otro central que quería el Atlético de Madrid en su momento, el año pasado, ha pagado 33 millones por él. Y evidentemente yo creo que es pues todavía mostrarle más la puerta de salida a Laporte, porque es un central, digamos, de su mismo perfil y para su misma demarcación, pero eso no quiere decir que no vayan a negociar duro como estamos hablando. Manuel García Quilón, un representante que yo creo que todos conocemos, que lleva más de 30 años en esto, ayer en El Larguero nos dejó esta frase que quiero comentar con vosotros. Esto dijo Quilón acerca del mercado en Arabia. Posiblemente el mercado todavía de Arabia, que parece ser que va a incrementar el número de extranjeros en sus equipos, aparezca en cualquier momento uno de los 4 o 5 equipos grandes que tienen una capacidad económica desorbitada, por así decir, y contraten a algún jugador importante de lo que es las ligas importantes de Europa, sea Premier, sea Bundesliga, sea Liga Española o Italiana o Francia, y se lleven a algún jugador importante y a lo mejor hagan una contratación de 50, 80, 100, 120, es probable. 50, 80, 100, 120, Aritz. Tú que eres periodista que ya lleva tiempo en esto, que has estado más de un mes allí cubriéndolo para el diario AS, allí en Estados Unidos, el Mundial de Clubes. Claro, es que ellos cierran además el 11 de septiembre. Es que a ver si van a llegar con la talegada a algún gran futbolista de un club europeo, es decir, otro verano más. Sí, hay dos cosas aquí. Lo que comenta de los extranjeros es importante porque cuando llega Cristiano Ronaldo después del Mundial, que digamos que es el que arranca todo, ¿no? Todo este proyecto, había un límite de 7 extranjeros. Ahora hay uno que es de 8 más 2 sub-23. Bueno, pues quieren ampliarlo a 10 libres, o sea, 10 de cualquier edad extranjeros. En 2-3 años han pasado del límite de 7 extranjeros a 10 extranjeros. Eso evidentemente va a multiplicar las operaciones que se hagan en Europa, ¿no? Y bueno, pues es que lo estamos viendo ya. Teo Hernández tenía ofertas, incluso al Atlético de Madrid, también se habló este verano y se ha ido al Hilal. Ha subido un equipo además de segunda división que se llama Neom, que tiene un potencial económico increíble, lleva 58 millones de euros gastados este verano. El total de la Liga Saudí, 133 millones ya, y queda 2 meses para el cierre de mercado. Así que vamos a volver a tener un verano de muchísimo movimiento en Arabia. Señales horarias, 12 de la noche, 11 en Canarias. Enseguida con Ramón Besa ahondamos en el movimiento del fin de semana, que es el de Marcus Rashford, y también con Héctor González en la nueva cúpula del CTA. Pero antes de despediros, Antón, ¿algo más allá de lo que has contado de Aymeric Laporte y de cómo se está moviendo ahora mismo el mercado en Arabia Saudí?
No, que escuchaba a Talavera la lista de centrales y me sorprende que el Atlético de Madrid no pregunte por Laporte, posiblemente porque no quieran pagar el sueldo que gana Laporte, que haría un esfuerzo muy grande Athletic Club, que tiene un mercado más reducido y que tiene que a veces poner dinero encima de la mesa por jugadores de su mercado, pero a mí con la lista de nombres que da Talavera, se quedan sin Janco, parece que no puede venir el Cuti Romero, pues a mí Laporte me encaja. Puede que no le encaja a Miguel Ángel Gil haciendo las cuentas de lo que gana en Arabia y lo que le pediría Aymeric Laporte, pero creo que es una operación tremendamente importante para el fútbol español. Primero porque un equipo de la Liga que va a jugar Champions se reforzaría con un gran central, y segundo porque aunque ahora en Arabia no esté, como dice Aritz, al nivel de hace un año en la Eurocopa, para mí es una gran noticia si Laporte recupera el nivel, vuelve a España y es un fijo de la Fuente dentro de un año en la lista del Mundial. Es un tema de debate, creo, para estos próximos días en el larguero, pero yo creo que el fútbol español, la selección española, en una temporada como esta tan importante antes del Mundial, necesita a Aymeric Laporte en Europa. Y si es en España, todavía mejor. Un abrazo a Miana, un abrazo a Aritz. Hasta mañana. 12:02. Héctor González, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Pues mañana se presenta la nueva cúpula del CTA, porque para todos aquellos que igual han estado de vacaciones, que por cierto, cuando decimos lo de las vacaciones, te voy a confesar una cosa. Sí, adelante. Antes de entrar, a mí me gusta mucho leer la prensa deportiva, la prensa deportiva y no deportiva. Había un artículo hoy en El País, buenísimo, acerca de la gente que no se va de vacaciones. Porque parece que nosotros aquí nos dirigimos a gente que se va de vacaciones, que está en la costa mediterránea, costa atlántica, que se va fuera de España, que los precios son cada vez más complicados de asumir, y hay un 33% de españoles que no se van de vacaciones. Así que para ellos especialmente, pues también muchas veces decimos, pues tú que estás de vacaciones, no, tú que estás escuchando la radio y que tienes que trabajar y después no tienes pasta suficiente para poder irte de vacaciones, porque la vida está como tienes está. Que ir en otro momento más barato. Sí. Cierro paréntesis. Igual no saben que ha habido un cambio en el CTA bastante importante, Comité Técnico de Árbitros, con toda la polémica que ha habido en estos últimos meses, y ha salido Medina Cantalejo y todos los que iban detrás. O prácticamente todos, mejor dicho. Ahora ha llegado un nuevo CEO y cuéntanos cuál es el panorama, lo que se va a presentar en el día de mañana. Bueno, mañana hay una comisión arbitral en Las Rozas, se va a conformar el nuevo organigrama del CTA. El 2 de julio se daba a conocer, y conocíamos también la mayoría, al nuevo presidente, a Fran Soto, y mañana es turno para el resto de su equipo, donde sí que habrá rostros más conocidos para el aficionado al fútbol, con muchos exárbitros en diferentes cargos. Por ejemplo, el nuevo director técnico, la parte más deportiva, va a ser David Fernández Borbalán, que entra por Medina Cantalejo. El nuevo director del VAR, Eduardo Prieto Iglesias, que sustituye a Clos Gómez. El nuevo encargado de las relaciones institucionales, Javier Turienzo Álvarez, que es el recambio de Undiano Mayenco. Todos árbitros de élite hasta hace no mucho, Borbalán hasta 2018, Prieto Iglesias hasta 2022 y Turienzo Álvarez hasta 2012. Y quedan árbitros en la época Negreira. Pasa la Federación Página del caso Negreira con su nuevo presidente, Fran Soto, pero no con los exárbitros, y es que realmente no puede, porque Negreira, recordemos, fue vicepresidente del CTA del 94 al 2018. Luego, nombres menos conocidos. Nuevo responsable de los asistentes, Aitor Villate, sustituye a Juan Carlos Yuste. La portavoz será la hasta ahora mano derecha de Yolanda Parga en el arbitraje femenino, Marta Frías. Y por cierto, Yolanda Parga, responsable del arbitraje de la Liga F, apunta que seguirá siendo la única persona que mantenga su anterior cargo. Parga, que recordemos es además la esposa del delegado arbitral del Real Madrid, Carlos Mejía Dávila. Hay nombres que suenan, mañana saldremos de dudas si entran o no y en qué ubicación, como Pérez Lasa o López Acera, y otros que directamente, Álvaro, desconocemos, como quién será el responsable de la inteligencia artificial, que como ya hemos contado ayudará a determinar quién pita cada partido y quién sube y baja de categoría a final de temporada. Esto lo vamos a tener que explicar mucho en estos próximos días, próximas semanas. La Liga empieza el 15 de agosto con un Girona Rayo Vallecano y con un Villarreal Español. Las designaciones, es que hay gente que me lo pregunta, ¿lo va a decidir la IA o la IA va a influir en las personas que decidan quién pita? La IA va a influir en un comité que va a designar a los árbitros de cada fin de semana. La IA intervendrá en algunos parámetros en los que puede intervenir de forma objetiva los datos. Hay otras cosas que son más subjetivas que lo tendrán que decidir esas personas que todavía no sabemos quiénes son, que decidirán las designaciones arbitrales. Nuevo equipo del Comité Técnico de Árbitros. Lo cuenta Héctor González. Mañana será oficial. Y se avecinan semanas importantes. Creo que en semana y media tienen la concentración en Asturias, ¿verdad? En 10 días, sí. A partir del lunes 28. Lo contaremos en la SER. Gracias. Hasta luego. Héctor, 12:05, Ramón Besa, Barcelona. Bona nit. Hola, buenas nit. Llega Marcus Rashford, lo ha contado Ana Paleta abriendo el larguero, 11:30 de la noche. Y llega
¿Para cubrir qué? Seguramente, claro, es la zona de banda fundamentalmente, aunque también puede jugar sustituyendo al 9, sustituyendo a Lewandowski, en la banda de Rafinha. No llegó Nico Williams, llega Rashford. ¿Qué esperas? ¿Es una oportunidad de mercado? ¿Te gusta? Sí, creo que es un muy buen refuerzo. O sea, Rashford necesitaba un equipo que le diera expectativas para intentar recuperar su reputación, la que tuvo en sus inicios en el United, y el Barça necesitaba un cuarto delantero, que fuera un delantero que pudiera cubrir diferentes posiciones del frente de ataque. Es verdad que difícilmente juega por la derecha, pero sí puede jugar por la banda izquierda, sí puede jugar por el centro, y el Barça, a petición de Flick, necesitaba especialmente un delantero de prácticamente que fuera un extremo izquierdo. Es lo que había pedido cuando acabó la temporada. No pudo ser Nico, no pudo ser tampoco Díaz, y al final ha tenido que ser Rashford. Se puede interpretar como una tercera vía, pero creo que para mucha gente, que los más románticos creen que Rashford es un futbolista que, con esas ganas que tiene de reencontrarse con su juego, el Barça lo puede hacer, entre otras cosas, si tenemos en cuenta lo que ha hecho Flick con jugadores aparentemente, no diré, bueno, para decir una palabra más suave, ¿no? Que no contaban en los planes o parecían descartados, como en su momento Rafinha, como De Jong, como el propio Íñigo. O sea, la mano que tiene Flick para jugadores que necesitan recuperar su mejor versión, pues puede ser un buen entrenador. O sea que la operación aparentemente me parece bien planteada, y además, si tenemos en cuenta las necesidades y las penurias económicas que tiene el Barça, tampoco es que tuviera muchas más alternativas, salvo que la del Díaz del Liverpool era imposible por la cantidad que pedía el Liverpool. Digamos que es un entrenador, Hansi Flick, que mejora a futbolistas, que es lo mejor que se puede decir de un entrenador, que mejora a futbolistas, y yo creo que en este último año Ramón lo ha demostrado, y con creces, de futbolistas que hace un año tenía seguramente un valor de mercado bastante inferior al que tienen ahora mismo. Sí, hay que ver cómo se conjugan entre ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que, así como hay mucha variedad en el centro del campo y en la defensa, en la delantera faltaba un punta, y claro, pues con la experiencia, como decíamos, de Flick, supongo que Deco, por lo que se dice, tenía más confianza en Luis Díaz. Si hubiéramos hecho caso a Lamine, habría sido Nico, y si hacemos caso a Flick, pues dirá que no le sabe mal que sea Rashford, porque creo que incluso ha conversado con él. Quiero decir de que si hay una persona en este momento que tenga credibilidad en el Barça, es su entrenador, y por tanto hay que tener en cuenta que Flick autoriza esta operación, y de alguna forma es lo que quería un poco Flick, por lo que sabemos, de un jugador que pudiera abrir mucho más el campo, que tenga una versión de extremo-extremo, pero al mismo tiempo que pueda jugar en otras posiciones, pero sí intentar abrir con Lamine y con Rafinha y a veces con Rashford el campo, para que luego pues haya novedades en el sistema de juego sobre el que de alguna forma se imponían algunas mejoras, sobre todo a la hora de tirar en línea del fuera de juego, para crear nuevas expectativas. O sea, creo que Rashford le da una versatilidad por su velocidad, por su desborde, por su uno contra uno. No es un gran goleador, pero el Barça siempre se ha apañado con jugadores de gol. No necesita simplemente a uno, sino que con que sume unos cuantos, pues seguramente también le valdrá. Anoche, la pregunta que te voy a hacer a continuación, Marcos López y Santi Jiménez dijeron sí, claramente sí. A la de sí, creen que va a haber problemas con la inscripción, porque una cosa es fichar y otra cosa es inscribir. Y de hecho ahora mismo con la portería hay un dilema, digamos, bastante importante, porque tiene 4 porteros el Barça, pero con los 2 que realmente cuentan son los que ahora mismo no están inscritos, que son Joan García, el que se ha fichado del Español, y también Chesney. ¿Intuyes que va a haber a última hora, o que incluso hay algún partido que se pueda perder? ¿Intuyes que puede haber algún problema con el tema de la inscripción de Rashford? Sí, no tengo ninguna noticia para pensar de que no habrá problemas. El año pasado solo se incorporó un jugador como Olmo, y creo que debutó en la 4ª jornada, si no voy equivocado, o en la 3ª, que fue en Vallecas. Este año, pues si no hay traspasos, veo muy difícil que se pueda normalizar la situación. Se está hablando mucho, pues yo que sé, de los palcos VIP, se está hablando de un contrato con el Congo, pero entiendo de que el Barça necesitará
de alguna forma aligerar la plantilla. No sé si con la ficha veremos qué ocurre con Ter Stegen, si es que finalmente se opera o no se opera, no sé qué circunstancias se van a dar, pero en este momento el Barça está en una situación de precariedad de fichas y precariedad de razón social, de estadio. O sea, eso es una evidencia. Entonces, a partir de aquí han ocurrido tantas cosas que, sin ganas de llevar la contraria a nadie, la gente ya es más escéptica que otras veces, ¿no? Porque se dice, no, siempre se salen con la suya. Bueno, pues depende de qué situaciones. Hemos visto que con el ayuntamiento no. Ahora no vale la pena cargar contra el ayuntamiento cuando lo que se está solicitando pues no es una cuestión simplemente de jugar, es una cuestión de seguridad y de que el campo esté en condiciones. Pues lo mismo pasará este año. No se le van seguramente a consentir, o va a estar más pendiente la Liga de ese fair play y de ese 1 por 1 que en otras circunstancias, después de lo que ha pasado con la vigilancia del Athletic en el caso de Nico Williams. Es decir, hay una cierta expectativa sobre cómo se lo va a hacer el Barça ahora. También pienso que Laporta se las sabe todas y sabe encontrar rendijas por donde además la gente no la ve para intentar conseguirlo, pero sí, de momento preveo problemas. Esta mañana, al hilo de eso, y será seguramente un tema de debate en estos próximos días, le leía a Santi Jiménez en AS que igual lo del Camp Nou hasta el mes de enero, nada. Mes de enero. La primera previsión, que rápidamente fue errónea, fue noviembre del año pasado. Nos ponemos a 14 meses después. Lo del estadio. Vaya tema. Ramón Besa, un placer como siempre. Igualmente, gracias a ti, Álvaro. Un abrazo. 12:12. Pausa y a la vuelta estamos en Suiza, porque en 3 días la selección española se juega ante Alemania a meterse en la que sería primera final de Eurocopa. El Larguero, con Álvaro Benito. Se ha activado la cuenta atrás, quedan 3 días para que se juegue el partido de semifinales de la Eurocopa España-Alemania. Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde con todo el equipo, con Jacobo, con Sonia Luz, con Juli García, con Fermín Suárez, con Iturralde González, porque queremos que España por primera vez dispute la final de una Eurocopa. Sería justo dentro de una semana en Basilea, pero antes hay que pasar por lo de Zurich frente a Alemania, a la que nunca hemos ganado. En algún lugar de Suiza, me gusta cuando doy paso a Borja Cuadrero y decimos en algún lugar de Francia, en algún lugar de Suiza está la enviada especial de la cadena SER, que lleva ya unas cuantas semanas allí. Sonia Luz, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. ¿Desde dónde? Desde Lausanne, Qué bonito. Casi nuestra segunda casa, el Hotel Continental en Lausanne, porque aquí está el cuartel general de la Federación, de la Selección Española, aquí es donde entrenan, aquí es donde pasan sus horas libres y aquí es donde estamos siguiendo el día a día, minuto a minuto, de la Selección Española en esa búsqueda de la primera final, que será el miércoles contra Alemania. Para todos aquellos que nos escuchan, también se nos puede ver a través del YouTube de El Larguero. A tu izquierda está Amalia Fra, compañera del diario AS. Hola, Amalia, buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A tu derecha está Guille Casquero, compañero de AS. Hola, Guille, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sonia, ¿qué han hecho hoy nuestras internacionales? ¿Han tenido día completo libre o Monse Tomé ha dicho que no? A ver, podría decirse que ha tenido día completo porque fue la tarde de ayer y la mañana de hoy. Así que horitas para desconectar. Nos hemos cruzado por el paseo del Lago Lemán a Vicky López, a Ona Valle, a Irene Paredes con su mujer y su hija. Así que jornada casi entera libre de asueto para las internacionales, pero esta tarde ya han empezado a entrenar. Primero las que no jugaron de titulares contra Suiza ese partido de cuartos de final. Las titulares se han quedado en el gimnasio, pero luego se han unido a la sesión. La primera en esa preparación para el partido del miércoles. Mañana ya será un día más de trabajo y luego la previa y viaje a Zurich, que va a ser el escenario de esa semifinal. En principio, y os lo pregunto a los tres, María Méndez tendría que sustituir a Laia Alexandri, ¿no? Que está sancionada por tarjetas, ¿no? Entiendo que es la sustituta Amalia natural, ¿no? Sí, es natural. Incluso yo creo que ya está disputando el puesto a Laia Alexandri, porque en el primer partido tuvo que jugar junto a ella por la sanción de Irene Paredes. En el tercero lo hizo de titular ante Italia. Lo hizo muy bien, fue elegida en el mejor equipo de la jornada y yo creo que es un recambio de garantías para este partido, la verdad. Guille, también recambio de garantías, ¿no? Entiendo, el de María Méndez. Y el resto del equipo, no sé si atisbas algún posible cambio, porque es cierto que Atenea viene pegando muy fuerte y con actuaciones muy buenas saliendo desde el banquillo.
Sí, con respecto a María Méndez, es que va a ser la tercera titularidad en esta Eurocopa de María, es decir, no es una suplente, es otra titular más que no cabe dentro del equipo de Monse Tomé. Siempre dice Monse que son 23 las titulares y María Méndez pues es una de ellas. Yo estoy muy contento y muy seguro con María Méndez jugando unas semifinales de Eurocopa y creo que eso lo dice todo. Y del 11, Álvaro, yo te diría que Atenea se lo gana, que sería justo verla titular el próximo miércoles en Zúrich, pero tengo muchas dudas de verla. Hay mucho talento, mucha jerarquía, mucho nombre propio dentro del 11 y Atenea también es un recambio de oro, de lujo que no tiene otra selección, entonces igual no la vemos. ¿Hay, Sonia, debate abierto en la selección, en el famoso entorno acerca de si Atenea brilla más cuando sale desde el banquillo como revulsivo en días como por ejemplo el de Suiza, que por cierto, Monse Tomé estuvo perfecta con los cambios, absolutamente perfecta con los cambios, porque era un partido que se le estaba complicando mucho a la selección española? ¿O como titular ya se está mereciendo esa oportunidad, Sonia? A ver, no sé si debate, pero sí que se está comentando. No solo la posición de Atenea, si Mariona, que es la titular que menos minutos está jugando, podría perder el puesto. También se habla incluso de la posible titularidad de Jana Fernández, porque es una de las futbolistas que mejor ha defendido a la estrella alemana, que es Jules Brandt. A ver, está muy bien que estemos comentando este tipo de cosas, aunque si yo me tengo que jugar un café ahora mismo contigo, me jugaría que va a poner el mismo 11, que yo considero que es el 11 de gala para Monse Tomé, el mismo 11 que contra Suiza. ¿El café a 10 francos suizos, Amalia, tú también te lo juegas conmigo o no? Exactamente, pienso lo mismo que Sonia, que yo creo que va a jugar con el equipo, con el 11 de gala que sacó el otro día frente a Suiza y creo que es verdad que Atenea se lo merecería, porque es verdad que está haciendo una Eurocopa brutal, cada vez que sale funciona, desatasca a la selección cuando lo necesita, pero es verdad que quitar a una pieza como Mariona es muy complicado y en el caso de Pina es que yo creo que ahora es titular indiscutible. Claro, es que recordemos que en el medio tenemos al mejor seguramente centro del campo del mundo, con Patrick Guijarro, que es cierto que por todo lo que pasó no estuvo hace 2 años en Australia y Nueva Zelanda y teníamos a Terea Belleira. Terea Belleira en esta ocasión está lesionada, Patrick Guijarro está pegando un clinic. Imagino que los tres estaréis de acuerdo conmigo en todos los partidos de esta Eurocopa. A un lado Aitana, 2 veces ganador del Balón de Oro. Al otro lado Alexia Putellas, ganador 2 veces también del Balón de Oro. Y arriba Claudia Pina, que el otro día para mí, por ejemplo, fue la mejor en la primera parte. Esther González, que estoy seguro que va a marcar en semifinales, aunque no lo pudo hacer en cuartos de final. Quiero decir, es que es un equipo, Sonia... ¿Qué quitas? ¿Qué quitas, Álvaro? ¿Qué quitas? Y Mariona, que viene de ganar la Champions con el Arsenal. Es que, ¿qué quitas ahí? ¿Qué quitas? Sé que es complicado y sé que hay jugadores que se lo merecen. Y Vicky jugó los primeros partidos. Y Atenea está jugando muy bien. Pero ¿a quién quitas ahí? Pero en vez de hacer ese debate, ¿por qué no le damos la vuelta y decimos qué suerte tenemos de tener bueno, por supuesto, 17 futbolistas que están... Bueno, es que yo creo que con las suplentes de España podríamos hacer un equipo que perfectamente podría estar también en la ronda en la que está ahora mismo, digamos, las titulares. Aquí se está todo el mundo empeñando en decir que todas están aceptando su rol, no sabemos exactamente cuál es el rol de cada una, pero que todas aceptan su rol y que España tiene una potencia envidiable porque hay muchas jugadoras que pueden ser titulares en cualquier momento. Esa es la gran suerte que tenemos, pero yo creo que si nos ponemos en la cabeza de Monse Tomé, el 11 va a ser calcado al de Suiza. ¿Y Alemania qué, Amalia? Porque Alemania ya en la última Eurocopa nos ganó en la fase de grupos 2-0. Y es como que siempre ha sido una bestia negra que ha sido muy complicada de enfrentar. No sé si ya esta selección está en el punto de madurez como para decir, están preparadas para cualquier reto, también para Alemania. Pues deberían, porque aunque es la potencia de Europa que ha ganado 8 Eurocopas y que te mete miedo solo de verla, pero es verdad que vienen con la revancha de los Juegos Olímpicos del verano pasado y yo creo que todas tienen muchas ganas. Si es el momento de ganar a Alemania, yo creo que es con este equipo, con esta selección y en esta Eurocopa, así que hay que ir a por ello. Sonia, a ver, cuéntanos un poquito cosas de esta concentración, ¿vale? Porque queríamos aprovechar este día, también un poquito, es cierto que no hay una semana como hubo entre la fase de grupos y los cuartos de final, que yo creo que se nos hizo un poquito largo a todos, pero ya mañana yo creo que ya va a haber un poquito cierto mariposeo de ese duelo de semifinales. Cuartel general en Lausanne, en un superhotel está la selección española, ¿no?
Sí, en un superhotel que se llama Royal Savoie. Ayer tuvimos la fortuna de que la Federación nos abriera las puertas del sitio en el que vive y se concentra la selección española de fútbol, que está reescribiendo la historia cada día, porque hablábamos de Alemania, pero te voy a dar un dato. En el Mundial nunca habíamos ganado a Suecia, se le ganó. En la Liga de las Naciones nunca habíamos ganado a Francia, se le ganó. Así que qué mejor que completar este triplete ganando el miércoles a Alemania. Pero sí, un hotel espectacular que además gran parte del hotel es, ¿cómo decirlo?, privado para la selección. Está todo decorado con fotos de las jugadoras, con los escudos, los cojines llevan el escudo de España. Hay 14 salas del hotel solamente para la Federación, para Montse Tomé, para las futbolistas, para comunicación, para marketing. Tienen un comedor propio, tienen una sala de conciliación familiar en el que, por ejemplo, tiene juguetes para que juegue el niño de Irene Paredes, Mateo, y en esa sala no puede entrar nadie. Hay una sala privada en el ático, un penthouse le llaman, en el que las futbolistas tienen cine, consolas, juegos de mesa, gimnasio privado, sauna, y a ese sitio solo pueden acceder las jugadoras. Y hay un pasillo también privado por el que las futbolistas acceden a sus habitaciones y por el que nadie más puede pasar. Nos cuentan que el hotel se ha portado espectacular con la Federación, que les está cediendo un montón de espacios, como por ejemplo el comedor, en el que el maître, el cocinero, la nutricionista preparan la comida para las jugadoras y están encantados porque consideran que es la mejor sede de la Eurocopa y con el mejor campo de entrenamiento de la Eurocopa, que es el Juan Antonio Samaranch, con un césped espectacular que, por ejemplo, no ha tenido la anfitriona, que tuvo que dejar Berna para marcharse a Thun porque el estado del terreno de juego en el que entrenaban estaba en muy malas condiciones. Hay muchas facilidades para el equipo español, se ha dado un salto de calidad, las futbolistas lo agradecen porque están en unas manos fantásticas y solo tienen que centrarse en el fútbol, que era una demanda que ellas tenían desde hace bastantes años. Con esta crónica que acabas de hacer de 2 minutos, maravillosa, de cómo es el día a día de una jugadora de la selección española en 2025, que por suerte es bastante mejor que en 2020, que en 2015, que en 2010, que en 2005, etc, etc. Esa medio sonrisita que tiene Guille ahí a la derecha diciendo, joder, si me dejara meter ahí una camarita ahí para TV y demás, lo que harías tú ahí, Guille. Sería increíble. Harías maravillas. Haríamos maravillas todos, sí, 100%. El otro día Alexia Putellas colgó en Instagram una story en el gimnasio y nos decían hace un par de días que ese gimnasio es de uso exclusivo y que no forma parte de la dinámica de equipo. Es decir, que cuando Alexia, Yana, Patri y Jarro estaban entrenando ahí, es que querían entrenar un poquito más de lo que lo hacen con la selección. Es decir, se nota que la selección está focus 100% en esto y que no solo lo utilizan para despejarse, sino para seguir trabajando y seguir alimentando esas ganas de títulos. Y tenemos, para todos aquellos que nos escuchan y también en Carrusel Deportivo, no hay retransmisión y llevamos ya 4 y estoy seguro que va a haber 6, aparte de la del miércoles, también la del domingo de la semana que viene, en la que no hablemos de los precios de Suiza. Nosotros aquí, los compañeros del Grupo Prisa, pues tenemos unas dietas internacionales cuando viajamos fuera, que son las mismas. Pero claro, no es lo mismo ir a Albania que ir a Suiza. No tiene absolutamente nada que ver. Te aseguro, no estaba en Albania, pero te aseguro que no es lo mismo. No, parece que no es lo mismo. Que cunde menos la dieta internacional cuando estás en Suiza. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues no estamos comiendo mal, nos estamos apañando bastante bien. Guille no ha perdido peso, así que se queden sus padres tranquilos porque está comiendo. Un abrazo para los padres bien. de Guille, hombre, que se encuentra bien, ¿eh? El niño va a volver bien a casa. La madre, porque si ha perdido peso porque no come el pobre, no, el chaval come y come bastante bien y no tiene problema con la dieta, ni con la del Grupo Prisa, ni con la otra, ni con la nutricional. Amalia, que yo sepa, también está comiendo bastante bien. Sí, me mantengo de momento. Lo que pasa que, claro, lo que en España te cuesta 15 euros, aquí te cuesta 25, por poner el caso. Pero quiero agradecer desde aquí lo buenos que son los oyentes del Larguero y de la cadena SER, porque a raíz de este culebroncillo que tenemos con los precios de Suiza, tanto en Carrusel como en el Larguero, me está escribiendo gente, oyentes del Larguero, a través de las redes sociales para recomendarnos sitios. Me ha escrito un chico que se llama Rui y me ha dicho, las pizzas más buenas y más baratas a un precio además bastante asequible, pero solo los miércoles están en tal sitio, tal, no sé qué. Me ha escrito José, hijo de españoles que nunca ha vivido en España, para darnos una recomendación de un restaurante asturiano que está cerquita de aquí. Y más gente que nos está escribiendo. Así que me perdonen los que no me acuerdo de los nombres, pero saludos a Rui y a José, que nos han dado recomendaciones maravillosas. Gracias a todos aquellos que nos siguen, también a través de las redes sociales, de Carrusel, del Larguero, a los que siguen en fin, al Grupo Prisa en general, porque tienen que volver con la cartera bien
llena, o al menos no volver con menos de con lo que han ido Guille, Amalia y Sonia Luz. Ya para acabar, Amalia, tú ya llevas mucho tiempo cubriendo Eurocopas, Mundiales, estuviste también en el Mundial. ¿Tienes el mismo feeling, ahora que estamos en semifinales, solo quedan Italia, Inglaterra, Alemania y España? ¿Tienes el mismo feeling con España que tenías hace 2 años en Nueva Zelanda? No, es verdad que en Nueva Zelanda ya se empezó a tener buen feeling, yo creo que lo pensamos los tres que estuvimos allí, pero es verdad que en la última Eurocopa de 2022 y en la anterior de 2017 y en el Mundial de 2015 es que no había feeling, no había ningún feeling y todo era intentar hacer algo, ahora es luchar por el título. Guille, ¿tú? ¿Tienes el mismo feeling que hace 2 años, que tú también estabas allí en Nueva Zelanda? Yo sí, y me entenderás, Álvaro, que soy un poquito más joven, solo un poquito que Amalia y que Sonia, y soy un hijo prácticamente de la abundancia de los títulos de la selección, porque soy de la generación de Catacoy y bueno, de toda esa gente que viene ganando en categorías inferiores, Mundial Sub-17 con Toñaís y a partir de ahí ganar todo. Yo en el Mundial creía que la selección era capaz, pero no la veía ganando. Yo vengo a esa Eurocopa y cuando aterricé con Sonia, con Amalia en Ginebra, en Suiza, sí pensaba ya que podíamos ganarla. Es cierto que durante el camino he dudado un poquito, pero llegado a ese punto y con Francia fuera, yo soy muy creyente, como dice Yana, de esa selección y soy muy creyente de que el domingo en Basilea podemos levantarla. Yo era ateo, pero ahora creo, ¿no? Podríamos decir, con respecto a la selección española. Suena mucho Zetangana en el coche en el que vamos. Sí. Tenemos en la selección en la DJ es Patrick Jarro, aquí en el coche nuestro, junto con el fotógrafo Pepe, que es un fenómeno. La música la pone Guille, para desgracia de algunos, también te digo. A Guille Casquero, compañero de AS, con una gran cobertura en ASTV, a Amalia Fra, la podéis leer en as.com, y a Sonia Luz. Gracias a los 3, que descanséis. Y mañana más, que mañana ya es la previa de ese duelo contra Alemania que contaremos en Carrusel. Un abrazo grande para los 3. Un beso, hasta luego. El Larguero, con Álvaro Benito. 12:30 de la noche, las 11:30 en Canarias. Enseguida el Tour de Francia, con lo que ha pasado en la etapa de hoy, sin cambios importantes en la general, pero con un debate interesante que han abierto Borja Cuadrado y Roberto Torres acerca de si Pogačar aburre. Me pego un respingo ahí cuando lo he escuchado, 3:15 de la tarde, la retransmisión con Marquínez, enseguida se lo pregunto. Lo digo por el dominio evidente que está teniendo. Pero para dominio el de Marc Márquez. Entiendo que todavía en la República Checa está Mela Chérgoles. Hola, Mela. Buenas noches. Hubiese ráfagas, Álvaro Benito, efectivamente, aún en la República Checa, en Praga. Te voy a decir una cosa, Dímela. Ayer Íñigo Marquínez me preguntaba si Marc Márquez era el Pogačar de MotoGP, y le dije que yo en la crónica de las del día anterior había hecho cierto paralelismo, ¿no? Diciendo que a los genios no hay que rebelarse contra ellos, sino disfrutarlos, y que son gente que sale muy de cuando en cuando, como Marc Márquez en las motos o Pogačar en las bicis, pero que a Pogačar todavía le queda para ser Marc Márquez. Piensa que Márquez va camino de su 9º mundial, y lo que es más importante de todo, que va a dejar atrás, o está dejando atrás, un calvario de 2 años con 4 operaciones, que a otro deportista lo hubiera llevado a la retirada. A Márquez hay que compararle, por ejemplo, con Rafa Nadal, cuando se le enterró varias veces por lesiones y siempre resucitó para seguir ganando Grand Slam. Ese es Marc Márquez. Marc Márquez se sienta en la mesa de Fernando Alonso, de Pau Gasol y de Rafa Nadal. Y a partir de ahí ya podemos hablar. Bueno, lo que ha hecho hoy una vez más es pasar el rodillo. Y ahora mismo, y lo he dicho abriendo el larguero, es que ahora mismo, teniendo en cuenta que Jon Rahm está como está, Carlos Alcaraz y Marc Márquez a nivel individual son los faros del deporte español. Ahora mismo, claramente, son esos dos, Márquez y Alcaraz. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero la ventaja de Márquez sobre Alcaraz es que lo lleva haciendo muchos años, que ese es el tema de Marc, ¿no? Y como te digo, sobreponiéndose a un calvario de lesiones que a otro deportista lo hubiera llevado a la retirada. El Marc Márquez de ahora, para mí, es el mejor Marc Márquez de todos los tiempos. No solo por la manera de ganar, que lo hace con facilidad, o por el hambre que posee, ¿no? Sobre todo por ese detalle que te digo de ser feliz más que nunca, de haberse probado a sí mismo renunciando a un sueldo millonario en Honda de una temporada de 25 kilos, pero es que además renunció a una renovación de otros 4 millones más. Suma millones y no vamos por encima de los 100. Se fue al equipo más modesto, más humilde de la parrilla, el Gresini Racing, para ganar menos de la 10ª parte de lo que ganaba, para medirse a sí mismo, para comprobar que con una moto que era peor que la de los oficiales, Martinet y Bagnaia, era capaz de ganar 3 carreras y ser tercero en la general. Y ahora que está en la mejor moto y en el mejor equipo, él es el mejor piloto, está arrasando. Lo que está pasando, los oyentes de la SER sabían que iba a pasar desde el pasado invierno. Sí, lo dijiste tú. Todo el año. Me acuerdo, en algún larguero con Carreño lo dijiste ya en la pretemporada.
Claro, diciembre, pero es enero. Es que el de este año iba a ser para Márquez, pero de una manera tan. Es que ha ganado 8 de 12 los domingos, 11 de 12 los sábados. Le saca 120 puntos al segundo. Es que a este paso las últimas 4 o 5 pruebas van a ser de regalo en este mundial. Sí, vamos. sí. Mira, la conexión del carrusel de Tailandia, que fue la primera cita del año, yo me tiré un órdago diciendo que pronosticaba una especie de 34 de 44 victorias posibles. Son 22 grandes premios, 22 sprints, 22 carreras los domingos. Eso es ganar un porcentaje muy elevado, casi el 75-80%. Bueno, pues llegado el Ecuador, que fue la semana pasada, iba en ese promedio, que llevaba 17 de 22. Una semana después ya lleva 19 de 24. Es un auténtico escándalo lo que está haciendo Marc Márquez esta temporada. Los pilotos, sus rivales, salen a parrilla sabiendo quién va a ganar, salvo accidente. Ha sido el 5º doblete consecutivo. 8 lleva ya en total. Van a disputarse todos la segunda posición. Hoy le digo, resume de alguna manera la carrera. Me dice, controlada. ¿Y eso qué significa? Que cuando Bezzecchi iba en cabeza, que ha hecho un carrerón Bezzecchi con la Aprilia, siendo capaz de ser segundo, Pedro Acosta, que ha hecho otro carrerón con la KTM siendo tercero, Marc sabía en todo momento que no se le iba a escapar el italiano, que le iba a pasar cuando y como quisiera. Y así ha hecho. Le ha superado en la vuelta octava y ha tirado de ahí a meta para ganar en solitario. Le decimos si le gustan las carreras de este estilo o si le molaría en un momento dado hacer lo que en su día hizo Valentino Rossi, ralentizar la marcha para jugar con los rivales y darle un poco de emoción y espectáculo. Dice, no, eso no va conmigo, no te voy a responder a esa pregunta por respeto a mis compañeros de pista. Intenta dar el máximo en todo momento, va regulando, hoy ha controlado. Ayer en el sprint iba en cabeza y como tenía problemas con las presiones del neumático delantero, tiró a la basura 2 segundos y medio de ventaja para dejarse pasar por Pedro Acosta, y cuando yo ya vio que no tenía problemas con el tema de la presión, le adelantó a 2 vueltas del final y ganó sin problemas, sin sobresaltos en la última vuelta. Es otro nivel. O sea, Valentino Rossi en su día era el Michael Jordan de las motos. Marc Márquez es la versión 2.0 mejorada de Valentino Rossi. Son muy parecidos en lo mental, en lo técnico, 2 caníbales. Y Marc es la versión mejorada. Y llegará algún día que habrá otro que sea tan bueno como Marc. ¿Será Pedro Acosta? Ya veremos. ¿Será David Alonso? A saber. ¿Será Máximo Quiles? A que, por cierto, tutela Marc Márquez. Pues pudiera ser. Pero hay que disfrutar de verdad de esta versión de Marc Márquez. Año de locos de Marc Márquez. Absolutamente. Y lo que queda. Y lo que queda. Y lo disfrutaremos aquí. En Moto2 y Moto3, ¿qué ha pasado en el día de hoy? Pues mira, Manu Gas ha conseguido un tercero de los que valen títulos, porque sus rivales por el título no han puntuado. Canet se ha ido al suelo, Moreira se ha retirado con problemas en el antebrazo derecho. Ha sido, como te digo, tercero por detrás de Joe Roberts y Baltus. Max líder, le saca 25 puntos a Canet. Queda mucho por delante, pero el madrileño se va de vacaciones muy tranquilo. Y en Moto3 estamos en crisis, porque la semana pasada en Alemania había repóker español ocupando las 5 primeras posiciones. Hoy solamente ha habido póker. 4 españoles, los 4 primeros. Una auténtica barbaridad. Rueda ha liderado de principio a fin, ha cruzado la meta con 3 segundos de ventaja. Rueda está siendo este año en Moto3 el Márquez de la categoría. Máximo Quiles, ojo, en 7 carreras lleva 5 podios y este lo ha conseguido en la misma línea de meta sobre David Muñoz. Y cuarto ha sido Piqueras, recital español también en esta categoría, con Rueda con 85 puntos de ventaja. Un escándalo lo que están haciendo los españoles también en Moto3. Si nos va de maravilla en MotoGP, nos va también muy bien en Moto2 y nos va de escándalo en Moto3. En esto de las motos sí que podemos gritar eso de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Qué bonito esta última frase. Próxima cita, 17 de agosto, así que aprovecha las mini vacaciones. Un abrazo, Melita. Escucha, no son mini, que son 3 semanas, pero he de decirte que yo vivo de vacaciones. Soy un privilegiado. Anda, adiós. Te va a responder de manera borde. 12:37, venga, al tour. En algún lugar de Francia. Borja Cuadrado, buenas noches. En Montpellier, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches. Está bonita Montpellier a esta hora de la noche. Pues imagino que sí, hay mucha gente porque… ¿Cómo que imaginas que sí? Es que ya te has guardado, ya estás ahí en la habitación. Evidentemente, como en el 100% de las jornadas, que el Tour de Francia son muchas horas en coche, unas cuantas horas al sol, con 35 grados el cuerpo también sufre, y cuando llegas al hotel y ya van pasando hay que los cenar años. Y hay que preparar la intervención de Roberto, nos has pelota. Roberto Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Enseguida os pregunto, porque hoy de repente he puesto la radio a las 3:15 de la tarde y yo no sé si Martínez os ha azuzado por el tema de si Pogačar aburre o no aburre. Pero antes, lo de hoy se ha resuelto en una escapada. ¿Ha habido algún momento en el que pensaba que Romeo o bien Carlos Rodríguez podrían llegar incluso, Borja, a disputar la etapa? Sí, ha sido una escapada de mucho nivel y por momentos estaban ahí, pero cuando, como diría Chente, se hacía la fuga de la fuga, no han estado ni Carlos Rodríguez ni
Iván Romeo, que es verdad que han hecho muy buena etapa, pero ha ganado Tim Wellens, compañero de Tadej Pogačar. Hay vida más allá de Pogačar, como también hablábamos con Machín al final de la etapa. Ha sido una victoria importante para el ciclista belga, que completa la colección de triunfos en las 3 grandes vueltas, en el Tour. Antes lo había conseguido en el Giro y en la Vuelta. Y la jornada de hoy, lo que ha conseguido, por ejemplo, en la figura de Carlos Rodríguez, es subir peldaño a peldaño. Ya es noveno en la general. El objetivo era victoria de etapa, no necesariamente conmigo, pero bueno, han resultado las cosas como han sido. La verdad que me he tenido que vaciar y luego iba un poco justo también. 4 días seguidos de esfuerzo sin encontrarme al 100%. Tampoco creo que sea lo ideal, pero bueno, es muy difícil, la verdad, conseguir estar delante, así que nada, contento de haber luchado, haber peleado, de estar ahí. Que es verdad que Notacán se dejó mucho tiempo, que dijo que era el peor día encima de la bicicleta, pero poco a poco va enganchándose y en una última semana montañosa de momento la afronta en novena posición. Y luego está la figura de Iván Romeo, 21 años, el ciclista más joven del Tour de Francia, que se ha metido en la fuga, aunque al final no ha peleado por la victoria, pero que es un chico muy, muy exigente consigo mismo. Hablábamos con él también al final. Pues te ves ahí, ¿no? Y obviamente pues ganar no íbamos a ganar, pero bueno, he visto ahí una muy buena plaza, ¿no? Al final a 3 de meta cuando he arrancado y no sé, creo que pues el equipo se merecía más. Tengo mucha rabia en el cuerpo, ¿no? De que creo que nos ha salido todo malo y realmente pues esa etapa la tenía marcada desde Lille y he ido guardando todos los días para hoy y creo que tenía las piernas, pues no sé si para haber ganado, pero para haber estado mucho más adelante, creo que lo he demostrado. Fíjate que Álvaro, que es un debutante, con 21 años y que tenía la etapa marcada desde que empezó el Tour. Muy autocrítico, fíjate. Autocrítico y exigente, las dos cosas. Pues, Roberto, me gusta. Sí. Me gusta que sea autoexigente. Y es muy buen corredor, lleva muy poquito tiempo aquí en esta categoría. Le hemos visto ganar etapas a Van der Poel en una fuga, que eso es dificilísimo. Ha sido campeón de España, en la Dauphiné ganó y es un chaval que además se sabe colocar en las fugas y luego lo que tiene cuando arranca, como no le eche en mano, rueda un montón. Es un gran corredor, es un corredor más voluminoso, más grande, pero sobre todo para mí es un tío que tiene mucho ojo para las fugas y que nos va a dar más de una alegría, seguro. A ver, hoy no era un día para los grandes de la general, han dejado la escapada, pero vamos a ver, Borja, ¿tú percibes ahí que hay gente, no sé si más prensa, más aficionados, más incluso el resto de equipos, que Pogačar aburre? Hay gente a la que la figura de Pogačar le empieza a aburrir desde el punto de vista de que eres muy superior. No estoy intentando hablar desde otro enfoque, ¿no? Es que es el mejor. Por ejemplo, ayer, Arensman, el corredor que gana la etapa cuando está esperando con Pogačar en la sillita caliente, ¿no? En la silla antes de afrontar el podio, le dice, es que cuando vi que te sacaba 3 minutos antes de empezar el puerto pensaba que al final me ibas a pillar. Es decir, todos le ven tan superior que piensan que no les va a dejar ni las migajas. Y luego es verdad que lo que al principio del Tour yo tenía visto, lo que veía que era una sensación de euforia, ¿no? De Pogačar va a ganar el cuarto Tour, ahora ya es que va a ganar mañana, y al día siguiente también, es que es el favorito siempre. Es un corredor histórico, puede ser el mejor de la historia, pero lo que es en el día a día, yo veo que poco a poco, Álvaro, la percepción va cambiando aquí en el Tour de Francia. Vamos a ver, Torres, ¿cómo va a aburrir Pogačar? Pues no lo sé, porque hay gente que le aburre, al que no le gusta el ciclismo, al que le gusta el ciclismo ve a un Pogačar. Y Nol, por ejemplo, nos vamos, en más de un Tour ganó 7 etapas en un Tour de Francia, en el mismo ganar 7 etapas, y este no va a llegar a las 7 porque, entre otras, ayer no la disputó al 100%. Sí que es verdad que Arensman se salió, la dio un etapón, y Vingegaard tenía que haber atacado desde abajo si quiere ganar la etapa. Pero tenemos a un Pogačar que le ves montar en bici, que le ves subir por puertos, que si un día te vas a dar una vuelta y te gusta montar en bici y subes por ahí, dices, este tío es un fenómeno, es un fuera de serie. Yo le he comparado con Hinault, que es lo que he visto, yo a Mer no le he visto. Y Mer igual arrasaba, 7 etapas en un Tour, la gente, este chaval no va, yo le puse que iba a ganar 7 en este Tour, y yo creo que si lo hubiese hecho lleva 4. Sí, pero no va a ganar 7, quedan 3. Claro, quedan 3 le queda el martes el Mont Ventoux, pongamos que lo gana 5. ¿Y te salen las cuentas, Borja? ¿Alguna más? Sí. La Plagne, miércoles no, creo que el sprint todavía no, pero puede ganar el martes, el jueves en la Los, que es el puerto en el que se hundió hace 2 años, y él tiene muy en mente los sitios donde lo ha pasado y el mal, domingo acaba en Montmartre o acaba en los Campos Elíseos. Acaba en los Campos Elíseos, pero suben 3 veces. Pues ya está, se escapa y ahí consigue la séptima. Es diferente. Mira, la última sí que tengo claro que si va a arrancar la gente, está Van der Poel, no es tan duro. Hay gente que se va a guardar en las demás etapas solamente pensando en esa, que es cuando puede ganar, y se va a hacer duro el último día. Pero bueno, sí, yo creo que Mont Ventoux o alguna más va a probar. Sí, salen unas cuantas. 3 llegadas en alto más el domingo.
O sea, el debate a falta de una semana es no que va a ganar Pogačar su cuarto Tour, que lo va a ganar, sino cuántas etapas más va a ganar. Ese es el debate a falta de una semana de que finalice el Tour de Francia. Sí, pero es un líder, es impresionante, es un ciclista, ya ha pasado más veces, cuando sale un fuera serie, gana tanto que puede llegar a ganar 7 etapas, pero no ha pasado una vez, ha pasado un montón. O sea que si eres tan bueno, puedes ganar así. Y hay que acostumbrarse a eso. Es bueno y si queremos ver algo, lo mejor de la historia, pues tenemos que verle que gane 7 etapas. Totalmente de acuerdo. Firmo por donde acaba de decir Roberto Torres. 7 ganó en su día Hinault, 8 en el año 70, ¿verdad, Héctor? Lo hizo Merckx. Mañana jornada de descanso, pero aún así, Borja Cuadrado, te escucharemos por la noche en el larguero. Un abrazo grande, adiós chicos, gracias Borja, gracias Roberto, adiós. Hasta mañana. Hacemos pausa breve y a la vuelta para cerrar este larguero de domingo, una historia que te va a gustar. Pablo tiene en su ADN que él quiere ser el número 1. Es el Ironman del agua. Suma 4 récords Guinness y 10 récords del mundo de natación. Desde niño me fascinaba todo lo que tenía que ver con el mundo de los récords mundiales. Una aventura todo. A mí me daría un disgusto horrible si dijera que va a hacer otra cosa así. Planteamos un número cerrado que era hacer 300 kilómetros en menos de 48. We're going to do like one stop every hour because that's the fitting cycle. Independientemente de esa preparación física, la preparación mental de Pablo es espectacular. Es el tráiler del documental que desde el pasado 17 de junio está disponible en Amazon Prime. Se titula Nada y es el documental dirigido por Daniel Olmos Ochoa y que abarca la figura de Pablo Fernández. ¿Quién es Pablo Fernández? Hola Pablo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí en el larguero. A vosotros. ¿Quién es Pablo Fernández? Bueno, pues un nadador, ¿no? Y también emprendedor, ¿no? Que de sueño soñaba con hacer grandes cosas, ¿no? Que compraba el libro de los récords como un niño que soñaba y que he tenido la suerte en la vida de haber conseguido muchos de mis sueños, ¿no? Y el último gran sueño es esto, el haber conseguido que salga el documental y que tanta gente haya podido ver tu historia y haya podido seguir tu historia. Bueno, algo yo creo que es importante es también compartir con el mundo, ¿no? Estos retos de natación, ¿no? Yo empecé pues nadando en piscina, luego fui al mar, empecé ganando retos y también es una forma de que todo el mundo vea que si te propones algo con esfuerzo, ¿no? Y mucha disciplina, pues puedes conseguirlo, ¿no? ¿Y el mundo de la natación cuándo llega a ti? Bueno, yo tenía la suerte, mi padre fue futbolista y yo de pequeño pues jugaba en las categorías juveniles del Murcia, en Alicante, pero tuve un problema a los 12 años que me dijeron que durante un año no podía entrenar por un problema en las rodillas y que el único deporte que podía hacer es natación. Entonces me llevaron a un club ahí en Alicante y descubrieron que estaba genéticamente pues muy dotado para la larga distancia, por las fibras de larga distancia, por también la flotabilidad, y a partir de ahí descubrí pues mi pasión y mi talento. ¿Y cómo empieza ya? Ahora desarrollaremos también un poquito tu labor filantrópica y a lo que te dedicas, digamos, aparte, tus empresas y demás, pero lo he podido ver en el documental y leyendo un poquito acerca de ti. Haces auténticas salvajadas, te lo habrán dicho muchas veces, pero tú lo tomas como algo normal. Bueno, la definición de salvajada es relativo, porque todo vas mejorando y cada vez te propones algo diferente. Pero es algo que quiero decir. Lo último que sé, nadar 300 kilómetros o intentar nadar 300 kilómetros en menos de 48 horas. Claro, es nadar, no es correr, que ya correr 300 kilómetros en 48 horas es la leche para cualquiera, pero es que nadar es todavía más complicado. ¿Cómo se prepara uno para las cosas que hace? ¿Qué haces? Hay una preparación física, por ejemplo, en mi caso, pues nado unas 3 horas diarias, me levanto a las 5 de la mañana, hago meditación, entreno en ayunas, hago 10 kilómetros de natación todos los días y luego 2 o 3 veces a la semana hago también gimnasio. Luego hay una parte muy importante con la alimentación, porque al final para hacer un reto de estos tienes que ir quemando grasas en vez de quemando azúcar, entonces tienes que tener una flexibilidad metabólica, que es a través del ayuno y la alimentación, que tu cuerpo sea capaz de estar 36 horas seguidas nadando, tirando de tus grasas, ¿no? Y para eso hace falta pues ser eficiente metabólicamente, controlar también que no empieces a consumir azúcar, porque entonces es cuando vienen los calambres y el desfallecimiento. Y luego la técnica, también es muy importante la técnica, que
Para un nadador, nadar en una piscina olímpica durante unos minutos es fácil, pero durante 36 horas, 60.000 brazadas, mantener la técnica, ahí es muy complicado. Entonces hay mucha concentración, meditación, y luego también, pues, cuando nadas por la noche, orientación, nada, fatiga, sueño, muchas cosas, ¿no? Claro, es que son 36 horas en las que no duermes, como es normal, y no te alimentas o te intentas alimentar de alguna manera, o beber. Las reglas de la Federación Internacional de Natación para estos retos es que tú puedes alimentarte, pues tienes un kayak y un barco de apoyo, y yo normalmente lo que hago es cada hora hago una parada de 1 minuto en el cual me hidrato, bebo un poquito, tomo grasas saludables, normalmente aguacates y chocolate puro, y con eso pues continúo nadando. No mucho tiempo, porque entonces te quedas frío o pierdes tiempo. A los que nos están escuchando y siguiendo a través del canal de YouTube del Larguero, ¿por qué les recomendarías que viesen a través de Amazon Prime, no sé si hay alguna plataforma más? En Filmin también. El documental, nada. ¿Por qué? O sea, si tuvieses que captarles en 30 segundos, ¿por qué lo deberían de ver? Bueno, creo que también es una forma de ver a alguien que no fue un deportista profesional, pues a través de plantearse récords ha sido capaz de conseguir 5 récords del mundo, ¿no? de natación. Y luego también cómo te adentras a qué hay detrás de uno de estos grandes retos, ¿no? Cómo es la preparación, cómo es todo, y luego la historia también, pues personal, ¿no? De superación, en este caso, pues en mi caso, pues de lesiones, de ver cómo pues puedes seguir adelante y que todos, si nos planteamos un reto, pues podemos ¿Qué récord tienes ahora mismo? Tengo la mayor distancia en el océano, 250 kilómetros, sin parar. Los 100 kilómetros más rápidos en el mar. La mayor distancia en 24 horas en el mar. La mayor distancia en una piscina en 24 horas. Y el escape de Alcatraz más rápido con cadenas en los pies. De la primera, 250 kilómetros en el océano, ¿dónde lo hiciste? Entre Miami Beach y Cabo Cañaveral, donde lanzan los cohetes. ¿Y ahí qué te encuentras? O sea, ¿la temperatura del agua no es demasiado baja? No, ahí está calentita, ¿no? Está entre 24 y 25 grados. Y lo que te encuentras es muchas medusas, sobre todo por la noche. Algunos tiburones, que se ven en el documental. Que durante el día no hay tanto problema porque los ves. Y fui a Sudáfrica, que también se ve en el documental, con expertos en tiburones para cómo interactuar con ellos. ¿Se puede interactuar con un tiburón? Sí, sí. ¿Y cómo? Bueno, lo más importante es mantener el contacto visual, no darle la vuelta. Los tiburones juegan a ir hacia ti y que tú te apartes y que tengas miedo. Entonces lo que tienes que hacer es mantener la visión, quedarte ahí, y si él no se aparta, que la mayor parte de las veces se aparta, le tienes que tocar el hocico y empujarle lateralmente hacia un lado para demostrarle que tienes más superioridad. ¿Qué sangre fría hay que tener para tocarle el hocico a un tiburón? ¿Y de noche cómo lo haces? No, de noche es más complicado. De noche es más complicado. Lo que hacemos es, llevamos un dispositivo en el kayak que va justo delante mío, que emite una señal electromagnética que crea como una burbuja de 6 metros, que cuando el tiburón se acerca le da como un pequeño electroshock, porque ahí así que no puedes contar con la visibilidad. De esos 5 récords, ¿cuál fue el más complicado? La situación que dices más límite que has vivido. Pues te diría el de los 100 kilómetros, el primer intento que fracasé en Sudáfrica en el año 2017. Cuando llevaba 50 kilómetros me picó una carabela portuguesa y el médico me recomendó salir, y yo seguí y me volví a picar una segunda vez. Y cuando te pica 2 veces una carabela, que es la medusa más venenosa del mundo, tienes peligro de que te dé un ataque al corazón y que mueras, ¿no? Entonces me dio un colapso nervioso y entonces estuve durante media hora, porque estamos a 10 millas de la costa, yendo, y estaba pues temblando. Fue uno de los momentos de los que pensé que moría. Y a partir de ahí también aprendí a conocer a mi cuerpo, a conocerme y saber que hay momentos en los que hay que decir que no, y a partir de ese momento le doy al capitán del barco el poder de parar el reto en cada momento. A partir de ese momento. ¿Tu familia qué te dice? Bueno, por una parte me apoyan porque saben que es mi sueño, pero por otra parte sufren, ¿no? Y también se ve en el documental, ¿no? ese debate, sobre todo en determinados momentos en los cuales bueno, pues hay riesgos, ya sean tiburones en el mar o hubo un momento también en el reto aquí en Madrid de las 24 horas en piscina, donde también pues me dio una bajada de tensión. Entonces yo creo que hay una parte de una tensión, ¿no? Que cuando quieres a alguien pues tienes que apoyarla a perseguir sus metas, pero también me ayudan a poner las cosas en contexto, ¿no? Y luego también mi familia pues son misioneros, mis padres son misioneros de la Iglesia Católica, dejaron sus trabajos para ayudar a los demás, y también
hay una parte también de por qué haces las cosas, ¿no? Y decidimos conjuntamente dedicar todo lo recaudado por este documental a dar más de 1.500 becas de formación en capacidades digitales a 1.500 chicos y chicas de 9 y 17 años de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, para dar esas oportunidades, ¿no? E inspirar. Y a mí eso es lo que me ha motivado a sacar este documental también, que pues, muchos chicos, como fue mi caso, pues a través del esfuerzo, el sacrificio en el deporte, pero también en los estudios, en otras, sean conscientes de que pueden conseguir sus sueños, ¿no? De hecho, como anécdota, cuando batí ese récord de 104,4 kilómetros en 24 horas en la piscina, de los 700 niños que había en el colegio donde los batimos, al día siguiente 100 niños apuntaron a clases de natación. Nada, que ya está desde hace unas semanitas en Amazon Prime y en Filmin. Y también a través de la página web de la Fundación Clicolids, también está abierto para todo el mundo, en español y en inglés. Pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Seguimos. Cierra los ojos. El viento en la cara. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.